Business School Podcast. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Business School. Estamos esperando que inicien esta semana con todo, que les vaya súper bien. Tenemos un nuevo capítulo el día de hoy, un capítulo sumamente interesante que será de los presupuestos personales. Luis, ¿tú qué tal estás? Muy bien, Poncho. Igualmente esperando que todos nuestros escuchas se encuentren muy bien, que la estén pasando bien, que su semana inicie productiva. Y sí, un tema muy importante e imprescindible, creo yo, en el contexto en el que nos encontramos el día de hoy. Muy, muy importante, los presupuestos. Y no nada más en el contexto en el que nos encontramos hoy. Toda la vida ha sido muy importante llevar un presupuesto. Claro que no estamos acostumbrados, la cultura financiera en México pues realmente no está tan desarrollada, pero aquí les vamos a dar algunos tips para que podamos iniciar y para que puedan ayudarles a ustedes a identificar ciertos gastos o ciertas cositas ahí que tienen con sus comportamientos de ingresos y de gastos. Y pues nada. Sí, así es. Vamos a hablar, pues, en general, lo que es un presupuesto personal. Bueno, en este caso lo vamos a llevar hacia lo personal, que es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Y vamos a ver un poco más adelante, pues, su importancia. Vamos a ver tal vez cómo podemos construir nuestro propio presupuesto personal. Y bueno, vamos a comenzar este episodio con una pequeña definición de lo que es un presupuesto personal. Nos dice que es un plan financiero que se va a encargar o que nos va a ayudar a asignar todos nuestros ingresos a los gastos, a los ahorros y a diferentes pagos, ya sea de deuda, etcétera, que nosotros podamos tener. Entonces, como la definición nos lo dice, es un plan financiero que nos ayuda a identificar todos nuestros ingresos, ya sea mensualmente o ya sea anualmente, y nos ayuda también en ese contexto a poder asignarlos a los diferentes gastos que vamos teniendo. En pocas palabras, pues ese es un presupuesto personal. Así es, y me gustaría hacer una acotación aquí a lo que estás mencionando. De acuerdo a Sofía Macías, la autora de Pequeño Cerdo Capitalista, ella menciona que es muy importante hacer estos presupuestos de manera anual. Regularmente, o podría parecer más sencillo hacerlos de manera mensual, pero hay algunos gastos ahí que están medio ocultos que no se tienen todos los meses, entonces hay que contemplarlos también, ¿no? O sea, si tenemos contempladas vacaciones por ahí en alguna parte del año, si tenemos los regalos para Navidad, el pago de refrendo, de predial y de otro tipo de gastos que se hacen, por ejemplo en enero, ¿no? Entonces hay que hacerlo de manera global para que podamos tener una visión como muy muy amplia de todos nuestros gastos, porque los ingresos suelen ser mucho más fáciles de identificar, pero hay muchas cosas que son gastos que no tenemos contemplados porque no nos ocurren mes con mes. Sí, justamente eso suele suceder. Sea como sea, el chiste o el punto es que puedan comenzar ustedes mismos el día de hoy ya a construir su propio presupuesto. Y como lo dice Poncho, ¿no? Tal vez llevarlo de manera anual para tener todavía mucho más controlados todos estos gastos que vamos teniendo de manera más general y de manera anual, que es pues tal vez un poco mejor. Así es. Y bueno, de acuerdo a la misma autora, hacer un presupuesto sirve para varias cosas. La primera es para saber cómo usamos nuestro dinero. Y aquí hay que poner mucha atención porque hay que saber cómo está distribuidos estos gastos y estos ingresos, porque podemos darnos cuenta que estamos gastando de más en ciertas cosas, ¿no? Yo tengo el caso de una amiga, por ejemplo, que hasta que no realizó un presupuesto personal se dio cuenta que estaba gastando demasiado en servicios de Uber. Entonces, para desplazarse en distancias cortas, ¿no? Para llegar de su casa a su trabajo o etcétera. Y entonces, haciendo el análisis, ella llegó a la conclusión que lo único que tenía que hacer era levantarse más temprano.
porque necesitaba el Uber para llegar con urgencia a su trabajo o para llegar con urgencia a alguna de sus citas, y entonces levantándose más temprano, preparándose con más anticipación, podría eliminar ese gasto que ya tenía prácticamente fijo todos los días. Imagínense asignarle 70 pesos por tramo seguramente, o a lo mejor hasta menos, pero todos los días, pues eso al final del mes viene siendo una cantidad impresionante. Sí, como bien lo mencionas, a veces a la hora de plasmar como todos nuestros gastos, ya sea de manera mensual o anual, pues a veces sí nos llevamos sorpresas, sí nos sorprendemos de la cantidad de gastos que tenemos y la cantidad de dinero que podríamos ahorrar, quitando o ajustando algunas cosas que tal vez no son tan necesarias. Es como lo comenta Poncho en el caso de su amiga, que pues en este caso lo único que teníamos que hacer es tal vez levantarnos un poco más temprano para poder trasladarnos en transporte público y aminorar en la parte del gasto en Uber, ¿no? Que bueno, es cierto también que con todas estas tecnologías, con la digitalización, pues han surgido muchos servicios que nos facilitan la vida, ¿no? Pero que de repente si no cuidamos esos pequeños gastos, pequeños entre comillas, pues sí pueden llegar a juntar grandes cantidades de dinero que se nos van pues en ese tipo de servicios que podríamos sustituir con, ya sea en este caso con el transporte público. Mucha gente lo que hace es utilizar la bicicleta, etcétera, ¿no? Entonces pues ahí nos vamos dando cuenta a la hora de construir un presupuesto de qué tan bien lo estamos haciendo con nuestro dinero o qué tan mal. Y esto me lleva al segundo punto, de para qué sirve un presupuesto, que es para identificar por qué no llegamos al final de la quincena. Creo que no soy el único al que le ha pasado, que llegas en algún punto al día 29 y tienes así de que 100 pesitos y todavía te falta, no sé, los camiones para transportarte esos últimos 2 días, que si te falta pagar la comida, pagar algún servicio, y estás ahí tronándote los dedos, que no sabes qué hacer, que no supiste ni dónde se fue el dinero. Entonces, regresando un poquito a lo que ya platicamos, pues para que no nos pase eso, porque pues obviamente no queremos ese tipo de estrés en nuestras vidas, pues hay que saber identificar dónde estamos gastando y cómo lo estamos gastando, en qué momentos, para que podamos estar preparados y para que no nos lleguen sorpresas, porque recuerden que hay situaciones que son urgentes para las que se necesita dinero. O sea, te enfermas, necesitas comprar medicina, necesitas la consulta del doctor, se descompone tu coche, cosas suceden y tenemos que estar muy preparados también para afrontar esos gastos que pues no están contemplados originalmente, ¿no? Y eso es lo que también tenemos que incluir en el presupuesto. Sí, así es. Es impresionante la cantidad de veces que podemos escuchar esa frase, ¿no? Ya no llego a la quincena. Y pues sí, es impresionante pues que la gente no pueda tener un control sobre su dinero, sobre sus ingresos, porque a veces inclusive creo que a más de uno nos ha tocado conocer personas que todavía no les llega la quincena y ya la deben. Entonces pues hay que tener mucho cuidado en qué estamos gastando nuestro dinero y en qué tanto nos estamos endeudando. Y bueno, relacionado también con esto, y que sería otro punto importante para realizar un motivo, para realizar un presupuesto personal, pues sería también para conocer nuestra capacidad de ahorro, que es algo para lo cual nuestra generación prácticamente no está muy preparada, que digamos. Sí, creo que es una de las partes más importantes del presupuesto, en lo que nos puede ayudar el presupuesto, y como bien lo dices, Poncho, creo que nuestra generación sobre todo, pues realmente estamos en momentos difíciles en cuestión de los ahorros. Realmente tenemos todo a la mano y creo que es mucho más fácil comprar a través de nuestro teléfono celular en un clic, y eso creo que ha aumentado el gasto que hace la generación o las personas en general, que puedan gastar de una manera más fácil, entre comillas, más fácil, porque lo tienen al alcance de la mano, ¿no? Y eso pues obviamente nos lleva a la parte del ahorro. Y por último también un presupuesto es importante para detectar áreas de oportunidad en nuestros gastos, de cómo podemos mejorar o cómo podemos recortar algunas cosas
para que se ajusten a nuestra situación económica y a nuestras posibilidades, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? Bueno, que si yo estoy invirtiéndole 250 pesos en un corte de cabello, pues a lo mejor puedo tener alguna opción en la que eso no me va a costar 250, sino que me va a costar 100. El ejemplo que ya les dimos del Uber en lugar del transporte público, en lugar de comprar comida en el trabajo, llevársela desde su casa, cosas de ese tipo que parece que no, es que yo voy y compro a la fondita y me cuesta 35 pesos mi comida corrida. Sí, pero pues a lo mejor el kilo de zanahorias cuesta 10 pesos y te va a durar para hacerte, no sé, 3 veces de comer o 4 veces de comer. Entonces hay que revisar muy bien eso, hay que checar realmente cuando realmente conviene una cosa o la otra. Hay veces en las que sí conviene ir a la comida corrida, ¿no? Si preparas nada más comida para ti y si le inviertes gas, luz, etcétera, cada uno debería de ir viendo cada uno de esos detalles que pues son personales, pero hay que identificar estos gastos en los que nosotros sabemos que nos estamos excediendo, ¿no? Estamos pagando un servicio de streaming que a lo mejor no utilizamos. Estamos pagando, no sé, alguna membresía que no vamos. La típica, pagar el gimnasio sin presentarse ahí nunca. Y son 300, 400, 500 pesos que se te están yendo al mes en algo que no estás aprovechando, que no estás desquitando, etcétera. Entonces hay que identificar todos esos gastos para que nosotros podamos, o sea, a lo mejor al final del mes resulta que tienes 500 pesos extra, o sea, 500, 600 pesos extra de las cosas que ya recortaste, y a nadie le cae mal ese dinero extra, ¿no? En lugar de estar buscando a lo mejor el aumento y demás con el jefe, pues lo puedes sacar de tus propios ingresos, ¿no? Revisando muy bien lo que haces con tus gastos. Sí, sin duda ahí, creo, bueno, en lo personal, creo que sí me di cuenta, por ejemplo, cuando comencé a hacer mi presupuesto personal. Si de por sí nunca he sido una persona como que gasta tanto, pero con un presupuesto sí te da una idea más completa de todo lo que puedes hacer al final de mes con ese dinero ahorrado e invertido, ¿no? Que también es algo que debemos de buscar, no solo la parte del ahorro. El ahorro es bueno, pero es mejor la inversión, ¿no? Y al final el presupuesto a eso nos lleva justamente a que podamos ajustar nuestro modo de vida a lo que estamos ganando actualmente. Sí, no podemos darnos el lujo de gastar más pues de lo que ganamos, que realmente es lo que hace mucha gente, ¿no? Mucha gente gasta más de lo que está ingresando mes a mes, y pues ahí es donde empiezan los problemas financieros, y que a la larga, si no lo cuidamos, realmente nos puede llevar a situaciones muy comprometedoras con nuestras finanzas personales. Así es, y la típica de la tarjeta de crédito, ¿no? Que la gente a veces piensa que esa tarjeta de crédito es una extensión de sus ingresos, cuando no es así. O sea, la tarjeta de crédito solamente te da la posibilidad de mejor organizar o de distribuir un poquito mejor el pago de ciertos gastos, ¿no? Digamos, realizas el gasto y a partir de eso tienes de tu fecha de corte siguiente hasta el siguiente mes para hacer ese pago, pero se tiene que hacer el pago. O sea, no estamos pensando en que, esa tarjeta yo con eso pago y al final vayan a esperar que por obra del Espíritu Santo esa deuda se cierre. Entonces hay que cuidar muchísimo todos esos detalles. Esperamos que aquí los business schoolers no estén en ese tipo de situaciones, pero más vale prevenir, ¿no? Hay que revisarlo muy bien. Y bueno, también hay que ver un poquito cómo elaborar estos presupuestos. Encontramos una serie de pasos que nos pueden servir para elaborarlos. Son pasos muy generales, pero podremos ahí explicarles un poquito de qué va cada uno. Y lo primero, como ya les hemos estado mencionando a lo largo del podcast, es identificar ingresos y gastos. Sí, así es. Primeramente, bueno, nosotros necesitamos identificar qué ingresos son los que tenemos, ya sea, esos pueden ser obviamente nuestro salario, por ejemplo, pero también debemos tomar en cuenta tal vez alguna pensión que tengamos, trabajos extra que hagamos mes a mes, por los cuales ingrese algo extra. Entonces lo primero es identificar todos esos ingresos que nosotros tenemos al mes, y a su vez vamos a empezar a identificar todos esos gastos
que vamos a ir teniendo al mes, ¿ok? Gastos, lo que puede ser gastos fijos como servicios, ya sea internet, teléfono, la luz, el agua. Si el agua se paga mensualmente, bueno, se puede pagar anualmente, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el primer paso, identificar cuántos ingresos y qué ingresos tengo, e identificar por otro lado todos los gastos que yo voy a tener. Así es, y recuerden lo que les mencioné hace un momento. Es también importante revisar como a lo largo del año, porque nos encontramos ciertos ingresos extra y ciertos gastos extra que tenemos que tener contemplados. Ingresos extra como aguinaldos, primas vacacionales, todo lo que tiene que ver ahí con prestaciones extra. Si nosotros tenemos nuestro negocio, pues bueno, el sueldo que nos asignemos de ese negocio, si hay repartos de utilidades, por ejemplo, etcétera. Y en cuanto a gastos, pues gastos que tienen que ver con lo que ya les hemos mencionado, ¿no? Servicios, pago de impuestos municipales, como les mencionaba también, a lo mejor hay que contemplar por ahí vacaciones, lo que sea, cuánto se va a ingresar en total y cuánto se va a gastar en total, y seamos muy muy específicos con cada una de las cosas y muy realistas. Y en el paso 2 hay que evaluar justamente estos gastos y hacer ajustes. Sí, aquí por ejemplo en este segundo paso creo que mucha gente y bueno, como menciono, me pasó a mí, te puede sorprender de repente el tener ya frente a ti físicamente escrito, ya sea en un Excel, en una hoja. El punto es que lo empiecen a hacer y te puede llegar a sorprender pues las cantidades. Te puede dar una visión más amplia de qué realmente estás haciendo con tu dinero. Y bueno, a mí se me hace importantísimo. Pueden hacerlo en un Excel ustedes mismos. Ya dense de una vez cuenta de cuáles son sus gastos y sus ingresos. Y créanme, podemos hacer ajustes porque se van a dar cuenta de que ese café que se están tomando todos los días fuera de casa, ese Starbucks, ese café en el Oxxo, ese pastelillo que se están comiendo todos los días, etcétera, etcétera, van a ver cómo va a ir creciendo esa cantidad y se van a sorprender de lo que pueden gastar en cosas de este tipo que realmente podemos cambiar por cosas caseras y de verdad, o sea, pueden ser una gran diferencia en el aspecto económico. Y bueno, otro de los, digamos, medio pasos intermedios que hay en esto, pues es que tenemos que contemplar al ahorro como un gasto fijo obligatorio. Como ya les hemos mencionado, no tenemos la cultura del ahorro, pero es muy importante porque actualmente, en comparación con lo que vivieron las generaciones anteriores, nuestro dinero vale menos en comparación de lo que queremos comprar. En muchos de nuestros casos, nuestros papás tienen una casa propia. En muchos de esos casos ni siquiera tuvieron una carrera o una licenciatura que les permitiera obtener mucho más ingreso, y con eso pudieron no solo sobrevivir, sino adquirir su casa, adquirir su coche, etcétera. En la actualidad es difícil incluso para profesionistas poder hacerse de su propio patrimonio. Mucho tiene que ver, como ya les digo, con las circunstancias actuales, con la economía nacional, y pues otras tienen que ver con que nosotros tampoco propiciamos, ¿no? O sea, tampoco buscamos cómo ahorrar, cómo invertir, como dice Luis, para que pues nuestro dinero no esté estático. Sí, claramente somos una generación que vive más en el ahora. Tal vez las generaciones anteriores a nosotros pues sí tenían un poco más pues ese objetivo, ¿no? Tal vez de comprar una casa, pues formar un patrimonio, ¿no? Creo que nuestra generación por ahí también pasa por un momento en el que, como lo digo, piensan más en el momento, más en las experiencias en el momento que a futuro, ¿no? Y creo que no quiero decir error, porque bueno, cada generación piensa de una manera y creo que la generación pues no está mal en pensar en el momento, en el ahora, pero sí con un plan financiero, un presupuesto que nos permita pues sí ahorrar. Como les comenté, es importantísimo, y sobre todo invertir para nuestro futuro, ¿no? Porque también lo sabemos,
con las pensiones, cómo nos está yendo, cómo nos va a ir, sobre todo a nuestra generación. Y creo que también es importante voltear a ver un poquito al futuro y poder planear hacia eso. Me gusta mucho una frase que es muy dicha en la parte de finanzas y va muy de la mano con esto, que es no ahorres lo que te queda después de gastar, más bien gasta lo que te queda después de ahorrar. Y creo que a esto se refiere lo que nos comenta Poncho en cuestión del ahorro. Primero tenemos que tener en cuenta el ahorro y partiendo de ahí, pues sí, ahora sí hay que asignar algunos otros gastos, pero el ahorro siempre debe ser fijo. Sí, debe estar una cantidad destinada al ahorro. Y bueno, como siguiente paso tenemos aplicar el presupuesto nuevo y hacer un seguimiento. En mi experiencia, yo lo comentaba con Luis fuera del podcast, es que a mí, para facilitarme un poquito el seguimiento de lo que hacía con mis gastos, lo que yo he tratado de hacer es de reducir al mínimo los pagos que realizo en efectivo, porque es mucho más fácil revisar en el estado de cuenta en qué fue en donde nosotros estábamos gastando, ¿no? En mi caso, qué fue lo que yo me gasté. Entonces, en mi tarjeta de crédito, en mis tarjetas de débito, yo voy viendo los movimientos y voy más o menos viendo en dónde se va mi dinero. Y al reducirme el efectivo al mínimo, pues entonces solo lo destino para cosas muy pequeñas, para cosas muy simples, ningún pago importante, ningún gasto importante. Y pues hacer el uso de la tecnología, chicos, ya que estamos en esto y ya que ya mencionamos hasta varias desventajas o características medio negativas de nuestra generación, también tenemos esta característica que somos muy afines a la tecnología y hay que usarlo a nuestro favor. Por ahí en su tienda de aplicaciones favoritas seguramente pueden encontrar alguna aplicación que les ayude a llevar sus gastos y a distribuirlos. ¿Qué tanto se gastan en salud, por ejemplo? ¿Qué tanto se gastan en entretenimiento? ¿Qué tanto se gastan en alimentación, en renta, en varias cosas? Entonces, hay que hacer uso de eso y seguramente se nos va a hacer todo mucho más fácil. Sí, inclusive nuestras mismas aplicaciones bancarias, bueno, algunas tienen ya la función de hacer apartados, donde nosotros podemos ir haciendo justamente, como su nombre lo indica, esos apartados para los pagos mensuales que tenemos que hacer a través de la tarjeta. Como Poncho también lo dice, hay una infinidad de aplicaciones que ya nos ayudan con un presupuesto, que nos ayudan a llevar el control de nuestros gastos. Creo que es importante sí llevar el control de nuestros gastos, pero al final también es muy importante que nosotros podamos revisarlos y podemos ajustarlos, porque yo bien puedo decir, voy a destinar 3,000 pesos para diversión al mes, y bueno, tampoco se trata de eso, porque realmente sí debemos destinar también una parte para eso, pero hay que hacerlo también, hay que hacer ajustes, es decir, podemos sacrificar ciertas cosas para poder lograr algunas otras, ¿no? En este caso, lograr ahorrar para comprarme un mueble que ya me hace falta, o para pagar el enganche de un departamento, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener controlado esto, y una vez que lo tengamos controlado, hay que estar vigilándolo constantemente para poder hacer los ajustes indicados en nuestro presupuesto. Así es, y como último paso, pues hay que revisar el presupuesto y, como dice Luis, hacer estos ajustes, ¿no? O sea, esto sería como un cierre, como los hemos platicado en otras ocasiones. Todo pues es una especie de ciclo. Entonces revisamos el presupuesto, hacemos ajustes, volvemos a registrar, volvemos a ver si algo nos está fallando, si nos quedamos cortos en una cosa o si le dejamos de más, como dice Luis, al entretenimiento. Tratemos ahí de recortar. La onda no es de castigarnos, ¿no? De castigar nuestros gastos. Aquí el objetivo es tenerlos bien identificados, porque una vez que tú sabes que destinas al mes esos 3,000 pesos que mencionó Luis, por ejemplo, en entretenimiento, en salidas con tus amigos, en cine, en bar, en lo que sea, pues si hacemos ahí cuentas, pues al año van a ser 36,000 pesos, ¿no? O sea, es una cantidad pues increíble de dinero que
pues que estamos dejando ahí nada más en cosas que no nos están dejando más que satisfacción inmediata, ¿no? Entonces hay que hacer más o menos el énfasis, porque a lo mejor con esos 36,000 pesos te puedes ir de vacaciones a un lugar cómodamente, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres? ¿Estarte gastando eso mes con mes? ¿O destinarlo y tomarte unas vacaciones para despejarte de todos tus asuntos laborales, de quitarte un poquito de tu negocio un ratito, una semanita, 3 días? Pues hay que ver, ¿no? Hay que ser ambiciosos en el sentido de buscar metas más grandes y tratar de dejar los gustitos un poco más limitados para que podamos darnos gustotes en el futuro. Y justamente como lo dices, Poncho, no se trata de castigarnos, pero sí de ser conscientes también de que tal vez en este momento tenemos un ingreso, ¿sí? Y entonces hay que ajustarnos a ese ingreso. Y después podemos buscar, pues eso, ¿no? Generar otras fuentes de ingreso, ya sea un negocio propio, algo más que podamos hacer para generar más, ¿no? Pero sí hay que ajustarnos, pues, a nuestra realidad en este momento. Y créanme, o sea, no es necesario que ganen muchísimo dinero para que puedan hacer cosas. Realmente se puede hacer, pero sabiéndolo administrar. Ahora sí que hay que hacer que el dinero trabaje pues para nosotros, y el presupuesto pues es un control que nos va a permitir visualizar cuánto podemos ahorrar, y a la vez cómo podemos hacer que ese dinero también trabaje para nosotros, que al final es lo importante. Así es. Y bueno, con información del Financiero y de acuerdo con el Nacional Monte de Piedad, existe un método, ellos mencionan bastante común, yo la verdad no lo conocía, que es la directriz 50-20-30 para distribuir de manera ordenada nuestros ingresos en ciertos gastos. Entonces, el 50%, de acuerdo a lo que ellos mencionan, pues deben de ir dirigidos a gastos esenciales, como los servicios de agua, luz, teléfono, internet, alimentación, transporte, educación, gastos médicos, etcétera, todo lo que necesitamos para vivir, ¿no? Y el 20% que sigue debe destinarse a metas financieras como los ahorros o las inversiones, como ya se los mencionamos. O sea, hay que destinar una cantidad específica, no lo que nos queda después de que nos le dimos en la torre a toda nuestra quincena. Y el 30% restante pues es para gastos flexibles, es decir, todo aquello que no es realmente necesario, que no es tan urgente, lo que les mencionábamos que tiene que ver como con el entretenimiento, ¿no? Con cines, restaurantes, viajes, esa parte es el 30% para así tener nuestro 100%. Esto es un consejo de cómo ustedes lo pueden armar. Esta es información que comparte el Nacional Monte de Piedad en su blog, pero claro que cada uno puede ver de acuerdo a sus necesidades si le mueve por aquí o le mueve por allá, pero a mí me parece bastante adecuado, ¿no? Que sepamos también que incluso servicios como la renta no deben de superar cierta parte de nuestros ingresos, porque si no nos vamos a ahorcar. Entonces hay que pues precisamente distribuirlo. Esta es la sugerencia, pero por ahí cada uno va a saber cómo le mueve ahí, y solamente eso. Y bueno, ya como lo mencionas, para finalizar, sí creo que es importante que cada uno de nosotros nos demos cuenta de la situación en la que estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque es diferente. Realmente tal vez mucha gente en este momento viven solos o son solteros, o muchas otras ya viven en parejas, que también es importante poder hacer presupuestos en parejas, por ejemplo. Mucha gente tiene hijos, mucha otra gente no tiene hijos, mucha gente tiene hijos en edades escolares, algunos otros no, apenas son recién nacidos, etcétera, ¿no? Va a depender todo completamente de la situación personal de cada quien, de cómo va a utilizar su ingreso. Pero lo que yo creo y con lo que yo me quedo siempre es saber controlar tus ingresos, destinarlos de manera correcta, siempre estar buscando tal vez las mejores opciones en compras, los mejores descuentos, las mejores mensualidades, etcétera, ¿no? Siempre hay que ser compradores inteligentes en ese aspecto, tengamos controlado nuestro dinero con un buen presupuesto, hay que ahorrar, hay que invertir,
Y para mí el mejor consejo puede ser: edúquense financieramente, busquen información, chequen las opciones. Ahorita ya todos podemos invertir, está al alcance de nuestras manos. Podemos hacer que nuestro dinero genere más dinero en vez de solo tenerlo como ahorro. Entonces yo me quedo con eso. Ya tengo algunos años llevando esto a la práctica y la verdad, pues nada, ¿no? Hay que ponernos objetivos a largo plazo. Recordemos que en algunos años nos tocará jubilarnos y pues qué mejor, ¿no? Qué mejor que también tener una meta a esos años para retirarnos de una buena manera. Así es, y yo quiero compartirles una experiencia personal. Hace un par de meses estuve evaluando la posibilidad de adquirir un departamento, ¿no? Y claro que está casi en la cúspide de objetivos de vida de una persona, ¿no? Tener un lugar donde vivir, porque aparte es una necesidad básica, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sí me puse a investigar cuánto cuestan, qué condiciones, lo que mencionábamos, ¿no? Que es mucho más complicado para esta generación a la que pertenecemos adquirir una vivienda. Entonces, de todas maneras quise investigar, quise meterme por ahí, fui a ver un par de opciones, pero como dice Luis, hay que ser muy inteligentes. Entonces, lo que hice fue revisar cuánto sería mi mensualidad para pagar cada una de esas opciones y elaboré mi presupuesto financiero para saber si puedo sacar de mis ingresos ese gasto extra que yo estoy requiriendo. En este momento yo no puedo aventarme con una deuda de ese tipo porque me los voy a ver muy apretado. Entonces lo siguiente es decidir, y yo decidí que no era el momento para hacerlo. Entonces, este tipo de cosas es para que ustedes tomen decisiones informados, para que sepan a dónde se meten, para que contemplen exactamente y no les pase que luego, como mencionó también Luis en algún momento del podcast, que sus gastos superen sus ingresos, porque entonces ¿cómo le vamos a hacer, no? ¿De dónde vamos a vivir? Otra cosa que les quiero también mencionar, otro tip muy importante, es que seamos muy observadores al momento de escoger una tarjeta de crédito, al momento de escoger cualquier tipo de crédito. Es una herramienta, el crédito es una herramienta, claro que tiene muchos beneficios utilizarlo, porque te abre puertas, ¿no? Justamente para créditos hipotecarios, para créditos automotrices, ir teniendo una tarjeta de crédito departamental o bancaria pues te va a ayudar con ese tipo de cosas y vas armando lo que se le llama un historial crediticio. Pero hay que ser muy inteligentes al momento de escoger estos instrumentos, porque pues todos manejan tasas de interés distintas y hay que revisar cómo se calculan, cuáles son los porcentajes, si hay sanciones, si pagas anualidades, etcétera. Entonces, muy abusados. Hay páginas muy especializadas ahí por ahí en internet que seguramente van a encontrar, en las que van a poder comparar dichos instrumentos. Entonces, como dice Luis, seamos súper perspicaces a la hora de escoger no solo cualquier producto, no solamente los zapatos que me puedo comprar. A lo mejor en la tienda están en cualquier precio y en otra tienda son 100 pesos más baratos. Sino que también en este tipo de instrumentos hay que informarnos. La verdad no es tan difícil saber cómo nos van a cobrar estos. Ellos tienen que ser muy claros justamente con nosotros y tratar de no quedarse con dudas cuando estemos revisando algún instrumento de este tipo con algún asesor. Siempre preguntar si hay algún cargo oculto, si hay alguna sanción por pagos anticipados, etcétera. Entonces estemos muy atentos a ese tipo de cosas. Bueno, y pues con eso cerramos el episodio del día de hoy. Esperemos que les sirvan muchísimo estos consejos, estos tips que les estamos dando, que evalúen sus ingresos y sus gastos y que nos compartan cómo les fue al momento de elaborar el presupuesto, que nos digan qué tal les pareció, si les ayudó, si identificaron ahí algunos gastos que no estaban contemplados, que si ya se les había olvidado que tenían contratado la cuenta de Amazon y no la estaban utilizando, que si lo que sea. Todo esto nos va a ayudar muchísimo. Vamos a compartirlo por allí en las historias de Instagram, todo lo que nos compartan, y pues nos vemos la próxima. Luis.
Pues nada, que tengan una excelente semana, comiencen, el punto aquí es que comiencen ya con su presupuesto, háganlo, se van a sorprender, y nada, tengan una excelente semana, nos vemos, hasta la próxima. Gracias Business Schooler, no se nos olviden seguirnos en nuestras redes sociales, estén muy atentos porque por ahí vamos a compartirles algo de la información que ya les estuvimos mencionando por acá. Y no olviden compartirnos sus experiencias por ahí en el correo electrónico. Esto nos ayuda a nosotros también a seguir preparando temas que a ustedes les puedan interesar y a compartirlos y retroalimentarnos entre todos, ¿no? Entonces, nos vemos en la próxima. Bye.